Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer coloquio en directo que realizamos desde la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Muchas gracias por seguirnos a través de la retransmisión en directo y a través de las redes sociales. Quiero agradecer especialmente a los participantes invitados de esta sesión, a Luis Díez y a Carmen Pérez Esparrels, que sin ella he de decir que no estaríamos este día reunidos y no contaríamos con la presencia del experto americano, de Luis, y por supuesto, las gracias a nuestra anfitriona, Javier Uceda. Debo agradecer también a la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía, que nos acoge este día en su edificio principal, en este edificio precioso, un palacio del siglo XIX, y al Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid, que gracias a ellos hace posible que la imagen esté llegando a vosotros. A lo largo de la próxima hora y media profundizaremos en el conocimiento creado alrededor del fundraising universitario, contando con ejemplos de sistemas tan representativos de esta práctica como el de los Estados Unidos, e intentaremos trasladarlo a la realidad de las universidades españolas. Para eso contamos con la presencia de tres grandes expertos. A mi derecha está Luis Díez, que es una persona de una larga trayectoria en este ámbito en los Estados Unidos. A lo largo de 10 años pues ha participado en la recaudación de millones de dólares para universidades y centros culturales. Actualmente es director del área de socios y operaciones en el Departamento de Desarrollo de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Anteriormente ha dirigido programas de recaudación de fondos, por ejemplo, en Johns Hopkins University, en Maryville College y en la Universidad de Tennessee. A la derecha de Luis está Carmen Pérez Esparrels, que seguramente muchos la conoceréis, de los que nos siguen. Carmen es profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, ha desempeñado diversos cargos, pero por destacar algunos, ha sido jefa de estudios e investigación en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, también ha sido vicerrectora de su universidad y presidenta de la Asociación de Economía de la Educación. Para nosotros es una experta de referencia en el ámbito de la economía de la educación superior. Y, por supuesto, nuestro anfitrión y director de la Cátedra UNESCO, Javier Uceda, que es, como sabéis, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, del área de tecnología electrónica, y ha ocupado diversos cargos de representación y de gestión de la universidad. Por destacar alguno, pues entre 2004 y 2012 fue rector de esta universidad. Gracias a los tres y gracias por participar. Como ya he señalado, este coloquio tiene previsto una duración de 90 minutos. Estos 90 minutos estarán distribuidos en tres partes, que no habrá un corte entre ellas, pero intentaremos que podamos cubrir esas tres partes que queremos atacar. En una primera parte, Luis nos detallará o nos mostrará desde su experiencia el desarrollo del fundraising universitario en los Estados Unidos. Carmen, con su ayuda, poco a poco irá trasladando este debate al ámbito de la realidad de las universidades españolas, y posteriormente, en la segunda parte, el rector Javier Uceda llevará esta práctica a la realidad del día a día de la gestión y la dirección de una universidad pública, como es el caso de la que fue rector durante 8 años. Y en la tercera parte, no menos importante, en esta parte le dedicaremos el espacio a todos los que nos siguen a través de las redes y a través del directo, para poder resolver vuestras preguntas o compartir vuestros comentarios. Para hacer las preguntas, en la página de transmisión tenéis un chat en el cual podéis escribir cualquier comentario, cualquier pregunta, que después trasladaremos a los que están aquí en la mesa. Sin más dilación, empezamos, y le pido a Luis, por favor, que comparta con nosotros su visión y su experiencia sobre el fundraising universitario en los Estados Unidos. Luis. Gracias, Jorge. Pues creo que para hablar de fundraising universitario hay que hacer una distinción importante, primera, entre universidades públicas y universidades privadas, también en Estados Unidos. Las universidades, ambas tienen una historia de estar creadas en base a la filantropía, pero el desarrollo que tuvieron fue diferente. Y entonces, cuando he estado investigando las universidades públicas, que allí se radican en los estados, he descubierto muchas similitudes
con lo que he aprendido hablando con vosotros de la situación de las universidades públicas españolas. Entonces, en la década de los 60, el 80% de su presupuesto era de origen público, digamos, y eso llevaba unas consecuencias que son similares a lo que he visto aquí. Por ejemplo, asociaciones de antiguos alumnos o alumni que eran independientes de la universidad, que eran un poco formadas desde la base, un tipo de recaudación que era muy descentralizada y que estaba basado en el esfuerzo, los contactos de profesores y de decanos, y un énfasis importante en la recaudación de fondos de instituciones, como son empresas y fundaciones. Eso fue cambiando a lo largo de los años y realmente lo que oímos hoy en día del fundraising universitario en las universidades públicas americanas, estadounidenses, disculpe, ahora mismo tomó solidez a partir del 1985, o sea que es una historia bastante reciente. Y ¿sabes? Si os parece, luego podemos hablar de un poco cómo, qué características han tenido, etcétera. En mi experiencia profesional he trabajado un poco en todas, en grandes universidades públicas estatales, en más pequeñas privadas, en una gigantesca privada como es Johns Hopkins. Y bueno, una diferencia que sí he visto fundamental es la existencia de programas atléticos en las universidades americanas muy desarrollados, que siempre hicieron fundraising, y de sistemas médicos. Cuando digo sistemas, es hospitales universitarios y escuelas de medicina y todo ese tipo. Y allí siempre han tenido fundraising un poco como el que oímos ahora, de las campañas de recaudación de fondos, estas campañas que son multianuales, etcétera. Así que... De todo este panorama que nos has planteado en muy pocas palabras, ¿no? del fundraising en Estados Unidos, a mí me gustaría empezar por una pregunta que quizá está más relacionada con la propia función del fundraising, ¿no? Y es si realmente tú consideras que el fundraising tiene que ser una función más amplia, que englobe relaciones con antiguos alumnos, es decir, que se plantee como una estrategia propia de la universidad, ¿no? y que recaiga, pensando luego en su traslación a las universidades públicas españolas, en una unidad de fundraising o de fundraising con antiguos alumnos, no sé, saber un poco cuál es tu opinión o cuál ha sido el proceso que realmente ha transcurrido el tiempo o el devenir de los años en Estados Unidos. Entonces, es una muy buena pregunta. Creo que el principio fundamental que hay que considerar para llegar a una solución o una respuesta a esa pregunta es pensar que la participación de las personas lleva a la inversión. Y entonces todo lo que puedes hacer para facilitar ese proceso, que es un continuo, digamos que en principio debe llevar a mejores resultados en recaudación de fondos, y eso significa mejores resultados para la misión educativa y de investigadora y cultural de la universidad. Entonces, quizás el ejemplo, no sé si decir más puro, pero el mejor ejemplo, o un ejemplo muy potente, es el de las universidades privadas que tienen su base en la filantropía y que lo han estado practicando por más de 100 años. Entonces, si miras Harvard o miras incluso Hopkins, tienen un departamento interno que se suele llamar de Advancement, que engloba todas estas funciones que mencionabas. La idea detrás de eso es que fomentas la participación desde el nivel incluso de los alumnos actuales y luego luego de los antiguos alumnos, y esa participación va a llevar a las contribuciones económicas. Y quieres tener eso lo más integrado posible, o sea, que lo que puedas, y eso es un poco, hay problemas de tecnologías de la información o de gestión de datos, porque hay mucha comunicación. ¿Qué ha pasado? En las universidades públicas, por cómo empezaron con este modelo de estar financiadas por el erario público en un gran porcentaje, y tenían
núcleos externos que hacían fundraising, como el departamento atlético, como la asociación de antiguos alumnos que hacía este trabajo. Entonces, muchas de ellas llegaron a la solución de establecer una fundación independiente, donde algunas fueron englobando parte de estos componentes externos. Sí, eso fue pero es una solución, digamos, por el devaneo histórico, ¿no?, de lo que sucedió. Quizás no es el ideal. Otras universidades públicas, como la de Michigan, han usado el modelo de tener un departamento interno. Otras han tenido incluso varias fundaciones en casos de que tenían de tener escuelas muy fuertes, o la escuela de negocios. Cada una hacía tenía como su propio núcleo. Exacto. Y luego entre todas ellas se coordinaban, ¿no? O sea que hay varias soluciones. La más corriente que se ha visto en las públicas ha sido esa, pensando que quizás el ideal es el de... Luis, para ayudar a los que nos escuchan, perdóname Carmen, nada, una pregunta muy fácil. O sea, creo que hay muchos elementos en el fundraising, no voy a entrar en ellos, pero quizá valdría la pena describir cuál es la estructura desde el punto de vista de los impuestos, de los recursos que se aportan a estas instituciones, a las universidades en Estados Unidos. Y quizá Carmen nos podría ayudar en decir esto mismo en España, porque a lo mejor no digo que sea el elemento a tener en cuenta, pero sí es una referencia también a considerar. Claro que sí, es un incentivo muy importante. Sí, ¿cuál es para entender un poco cuál es el marco? Claro, en Estados Unidos las deducciones por donaciones filantrópicas son deducibles al 100% hasta un límite basado en los ingresos. Creo recordar que es el 30%. El 30% de tus ingresos tú puedes donarlo filantrópicamente si teniendo una deducción del 100%. Eso es como si no los hubieras ganado. Como no los hubieras ganado. Ya. Exactamente. Es un valor muy importantísimo. Carmen, ¿aquí cómo estamos? Bueno, aquí ahora estamos un poquito mejor porque hasta 150 euros la deducción fiscal en el IRPF para personas físicas es del 75%, pero claro, a partir de 150 euros la deducción ya baja al 35%, que tampoco es desdeñable, pero desde luego yo creo que los incentivos fiscales ahora mismo en España no son la principal razón o el principal motivo por el que los españoles no se están pensando destinar dinero a sus universidades públicas. ¿No creéis que mentalmente, cuando es el 100%, es decir, yo tengo 100 euros y puedo decidir si se los doy a Hacienda para que los use para todos, en lo que crea oportuno la administración de turno, o cojo esos 100 euros y se los doy a quien me parece que me interesa? No digo que sea necesariamente a una universidad, pero a una ONG, a cualquier entidad de carácter filantrópico. Soy un forofo del cambio climático, pues a entidades que luchen contra el cambio climático, así. Cuando hablas del 100%, porque claro, cuando te dicen el 30%, pues es claro, sí, el 30% sí, pero es que el otro 70% va a mi cuenta, o sea, va a mi cuenta, y es una gran diferencia en el planteamiento, aunque ya sé que no es el único elemento, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carmen, pero en cualquier caso es un elemento en el marco a tener en cuenta, y me parece, yo no tenía claro, sabía que era alto, pero hasta el 30% de tus ingresos, tener el 100% de la deducción en caso de donaciones, es un incentivo fiscal enorme. Sí, la ley española también, cuando lo he estado estudiando, tiene unos aspectos muy sorprendentes y que a mí me parecieron que sería, ojalá lo estuviera en el trabajo, que es que también incentiva la donación continuada durante varios años. Sí, y prima la donación. Exacto, y la fidelización de los donantes es crítica y es muy difícil. Entonces, eso es... aunque no es ideal, la ley tiene algunos elementos que están realmente a la vanguardia, y creo que también otros aspectos como las formas de pago hay algunos aspectos positivos, incluso más positivos que lo que yo me he encontrado en mi trabajo. Perdona, Luis, por volver un poco al ejemplo de Estados Unidos, al margen de los estímulos fiscales que pueda haber a los posibles donantes, ¿qué mueve a estos donantes a hacer esas contribuciones? En los años 80, claro, de tener una estructura parecida a la que tenemos hoy aquí, a de repente, es verdad, en 40 años, es verdad que es un periodo largo,
pero ha transformado la realidad, porque hoy los datos, cuando uno mira algunas universidades, es extraordinario digamos, los recursos que obtienen por este mecanismo del conjunto de recursos que necesitan, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasó en los años 80? Son las claves del éxito del modelo estadounidense. Bueno, intentaré responder lo mejor que pueda, sabiendo que no tengo la realidad absoluta. O sea, en mi experiencia, en Estados Unidos hay una cultura de mostrar el agradecimiento a través de una donación, o sea, dando un regalo monetario. Eso es un elemento. Pero, sin embargo, vemos que había casos donde no se estaba donando y se pasó a donar. En el análisis que he visto, realmente lo que cambió la balanza fue que unas instituciones puntuales se lanzasen a hacer campañas de recaudación de fondos que fueron enormemente exitosas, superaron con creces el objetivo que se habían propuesto. Michigan, la Universidad de Michigan fue una de las primeras y seguida de UCLA. Y entonces eso como que fue un incentivo, bueno, ¿sabes? Es un instinto también. Bueno, fue bien a unos, ¿por qué no nos va a ir bien a los demás? ¿No? Eso puede ser una razón. Hombre, yo creo que la barrera cultural es esencial. Es verdad que los europeos y en particular los españoles somos muy reacios a financiar servicios públicos, entendiendo la educación como un servicio público, a través de unos mecanismos como los que tú planteas, ¿no? Y por tanto, pues hay alguna dificultad. Luego, las universidades también, los estudiantes se sienten vinculados muy frecuentemente no al conjunto de la institución, sino a su facultad. Lo que pasa en la Facultad de Derecho y lo que pasa en la Escuela de Ingeniería Informática son mundos que no necesariamente se sienten igual. Y por lo tanto, bueno, pues hay veces que uno, si supiera hubiera una estructura dedicada a proyectos concretos, tal vez, pero en fin, en cualquier caso, está claro que aquí tenemos un problema, una barrera cultural, que es la que limita esencialmente el problema, en mi opinión, más allá de los incentivos que puedan generarse o de los sistemas más o menos profesionales de fundraising a los que te referías, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante, volviendo otra vez a la teoría, el unir las dos funciones, es decir, la propia de captación de fondos, de fundraising, con el movimiento alumni, que está despertando realmente en las universidades públicas españolas, porque es verdad que nosotros en España teníamos asociaciones, en muchas universidades eran asociaciones independientes, por supuesto vinculadas a la universidad, que trabajaban bueno, pues en ese sentimiento de pertenencia del que hablaba ahora mismo Javier, y es una filosofía, ¿no? La cultura del dar, que tenemos todavía que desarrollar aún más. Entonces, mi pregunta, para que nos des pequeñas recetas, ¿no?, es si tú piensas que debemos empezar, o las universidades, cuando se plantean crear estas unidades o estos departamentos, debemos empezar de la mano de los movimientos alumni, que en cada universidad son distintos, o si se debe empezar creando, pues eso, una estructura, una oficina totalmente independiente y que no tenga, digámoslo así, una relación muy directa con los alumni. Creo que cuanto más estrecha la relación, evidentemente, mejor. También un poco mirando lo que son los datos y lo que he aprendido que está sucediendo en España actualmente en las universidades que sí están recaudando fondos y promocionando el mecenazgo, es que la mayoría de lo que se va a recaudar actualmente, digamos, si empezamos un programa mañana, va a ser de corporaciones, de empresas. Y ahí es donde está la mayor oportunidad actualmente. Y pasó lo mismo en los Estados Unidos. El 50% de lo que recaudaban al empezar los 90 venía de corporaciones, y de empresas y de fundaciones. O sea que esa es la mayor área de oportunidad. ¿Qué sucede con ese apoyo? Que suele ser específico a un proyecto, suele ser delimitado en el tiempo. Si es de una empresa... hay cierta tendencia a veces, bueno, depende mucho del ciclo económico y hay que ofrecer bastantes contraprestaciones que se pueden querer o no hacer. Entonces el apoyo de los exalumnos es mucho más general, digamos que viene con menos condiciones.
y facilita realmente desarrollar la infraestructura de la universidad, que muchas veces es lo que pensamos que querríamos. Por eso, entonces, por ejemplo, en Stanford recaudan el 40% de lo que recaudan es de los alumni, en comparación con el 20% en las universidades públicas. Ajá. Entonces, eso es... Hay muchos donantes que donan poco, algunos que donan mucho, hay pocos que donan mucho, hay... ¿Cómo es el donante medio? ¿Cómo es el reparto? Porque claro, al fin y al cabo está todo muy bien, vemos las grandes cifras que tienen algunas universidades, yo tengo algunos datos por aquí concretos, pero que en algún momento podemos usar. Pero la pregunta es, ¿cómo en la estructura general, en el sistema público, en el sistema privado? Porque claro, es bueno mirarse en el espejo del que lo hace bien. Claro, pues yo viniendo de finanzas pensé que se iba a cumplir una ley de Pareto y me quedé muy corto. Ya. El 90%, se suele pensar entonces en el que vas a recaudar el 80% del 20% de tus donantes. Eso es poco. Se suele recaudar el 95% del 5%. Y es una tendencia que quizás por todos sabemos mucho de las tendencias hacia mayor desigualdad en el mundo, etcétera. No parece que vaya a disminuir. Entonces hay muchas donaciones pequeñas y pocas donaciones grandes o muy grandes. Entonces las universidades que lo saben, digamos que no se resisten a ello, ¿no? Porque es una tendencia que es social. Entonces suelen tener equipos no solo centrados en los major gifts, que son las grandes donaciones, que pueden ser de distintos niveles en cada universidad. Yo estuve en Hopkins, eran 100.000 y en Tennessee eran 25.000, pero bueno, eso era una gran donación, pero hay donaciones que llaman principales, que pueden ser las de más de 1 millón o 2 millones, y esos son unos equipos ya más pequeños, ultra especializados, ¿no? Y luego hay unos esfuerzos masivos de comunicación por carta y por internet para alcanzar, digamos, al 90% restante. Hablar de una última donación de hace muy poco que ha anunciado MIT, lo digo, esto es una universidad politécnica y bueno, miramos con siempre muy buenos ojos a MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y daban unas cifras que claro, son sorprendentes. Hablaban de que la donación les iba a permitir invertir $1.000 millones en un nuevo departamento de inteligencia artificial. Habida cuenta de la importancia creciente de la inteligencia artificial, MIT iba a invertir $1.000 millones, que no quería decir construir un nuevo edificio, que también, sino contratar probablemente unas cuantas decenas o cientos de personas dedicadas a esa actividad, seguramente reclutando en todo el mundo, con lo cual, claro, cuando se producen ese tipo de donantes, pues claro, uno palidece, ¿no? Pensando en esto. Pero en cualquier caso, eso por un lado me sorprende, pero por otro lado, como también te dije antes en una charla que tuvimos antes de empezar, vi que en algunas universidades, curiosamente, cuando no se producen estos súper donantes, la suma de todos los pequeños puede tener en algunos casos un peso significativo, con ingresos que son, en algún dato que leí en Berkeley, en California, de $100 o menos. Sumando las donaciones de $100 o menos de los antiguos alumnos, resulta que eran tal número, decenas de miles, que enseguida las cantidades empezaban a ser una... ¿Tenemos algún ejemplo de cuánto puede llegar a representar los ingresos por fundraising en los presupuestos de una universidad, por ejemplo? En el MIT yo creo que está ahora mismo por encima del 20%. 20% del presupuesto. Del presupuesto, en el MIT. Yo voy a mencionar la Universidad de Miami, que es el 20%. Sí, es decir, en las universidades grandes y que tienen... Miami es pública, ¿no? Es privada. Es privada. Es privada. Unos datos, Berkeley. Tengo aquí los datos del ejercicio anterior, la campaña de 2017-18 en Berkeley, que es una universidad pública del estado de California, del sistema de universidades de California, fueron $569 millones en ese ejercicio, $569 millones, de un total de 66.000 donantes, 66.000 donantes. O sea, no eran unos pocos, sino que hay muchos donantes que seguramente dieron cantidades relativamente pequeños. Para un presupuesto
para un presupuesto de 2.800 millones de dólares al año. 2.800 millones de dólares. Piénsese, por tener una referencia a quien estas cifras le pueden marear, la Universidad de Berkeley tiene 30.574 estudiantes de grado y 11.336 de posgrado, estos datos cogidos de la página web hoy mismo, lo cual suponen 41.000, aproximadamente el mismo tamaño de la Universidad Politécnica de Madrid, grosso modo que tenemos unos 38.000 estudiantes sumando grado y posgrado, frente a 41.000 aquí. Claro, el problema es que ellos tienen un presupuesto de 2.800 millones de dólares y nosotros lo tenemos de 350. Entonces, lógicamente, pues estamos varios órdenes de magnitud por debajo y esto pues supone una referencia extraordinaria, una diferencia de del total del presupuesto, el 14% lo aporta el Estado. De esos 2.800 millones, el 14%, que serán unos 300 millones o algo así, que son los mismos que tenemos aquí, los aporta el Estado. Hasta 2.800, pues dependen del endowment, de las campañas de fundraising, etcétera, etcétera, todo esto. Por dar un dato, en Berkeley, que es una universidad, claro, de primerísimo nivel dentro de las universidades públicas, ¿no? Claro, pero volviendo otra vez a la base, ¿no? Si nosotros queremos, nosotros o cualquier universidad pública española o europea, ¿no? Queremos dar mucha más importancia pues, a estas unidades o a estos departamentos de fundraising, yo pienso que la clave, independientemente de si nos vamos a dirigir a muchos donantes, a pequeños donantes, a grandes donantes, la clave de todo van a ser los recursos humanos con los que cuentes para hacer esa captación de fondos, ¿no? En la propia universidad pública. Y esto tiene, yo creo, dos derivadas en el caso de las universidades públicas españolas. Una, ¿dónde localizas esa unidad? Si la localizas, pues yo no sé, pensemos, dependiente del gabinete del rector o dependiente directamente de gerencia, o bien la localizas en la fundación de la propia universidad con una encomienda, de tal manera que, y ahora viene la segunda derivada, puedas tener en esa unidad de fundraising gente que sean verdaderos profesionales. Es decir, cuando queremos dar un salto, aunque el orden de magnitud siempre va a ser muy diferente en España que en otros países, que en Reino Unido, que en Estados Unidos o que incluso en Suiza, pero para empezar a recaudar algo, poco o cada vez más, necesitas buenos recaudadores, buenos fundraisers, como decís vosotros, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu...? Bueno, Jorge te va a puntualizar. En la línea de Carmen, aprovechando... ahora que respondes a Carmen, sí. Me gustaría que nos dieras una imagen de cómo puede ser un área de fundraising o de development dentro de una universidad, para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Es en la línea de lo que hablaba Carmen, justo. Vale, pues creo que hay un principio fundamental, que es que si no pides, no te van a dar. Eso es un poco lo primero, es imposible, es imposible. Y segundo, tienes que tener una infraestructura para poder recibir esa donación. Y lo mismo, y si no tienes eso, aunque lo hayas pedido y te lo quieran dar, no vas a poder usarlo. Imaginemos que ahora mismo entra alguien con 1 millón de euros, ¿no? Sería quizás un problema. No sé. Euros. Sí. Bueno, no coge el dinero y corre. Me da un par de ideas. Pero en ese sentido, y luego, ¿dónde focalizas eso en la universidad? Quizás, ¿sabes? Vosotros probablemente tendréis mejores ideas, ¿no? Yo puedo un poco intentar extrapolar de lo que he visto en mi trabajo en Estados Unidos. Lo que mencionamos antes de las fundaciones independientes, fuera o no fuera factible en nuestro caso, eso soluciona algunos de los problemas, soluciona el problema del cambio de quizás dirección estratégica cada 4 años, cuando una campaña comprensiva multianual de recaudación de fondos suele ser entre 6 y 8.
Eso es el tiempo que tardas en hacer la fase silenciosa, donde estás hablando con los pocos que van a dar mucho, y luego en hacer el anuncio, y luego en conseguir las siguientes grandes donaciones, y luego en conseguir la fase, digamos, donde estás barriendo, que ya estás consiguiendo las muchas donaciones más pequeñas. Es lo que te va a llevar. Entonces, eso es no sé si fuera ¿sabes? Una solución posible. Sé que hay compañeros que tienen soluciones mixtas de fundaciones dependientes, con algunas incluso con personal universitario que trabaja en la fundación o no, personal independiente. Casi que os lo dejo a vosotros. Yo, Luis, lo que tengo la impresión que en España, en general, todo esto que cuentas sería fundamental para lanzar una campaña como las que se lanzan en los Estados Unidos. Lo que pasa es que el cambio cultural se tiene que producir y no lo veo fácil, Como decías antes, creo que la oportunidad mejor en estos momentos tiene que ver con las corporaciones, con las empresas, que dependiendo de sectores o dependiendo de momentos o dependiendo de gestores particulares en algunos casos, puede que estén dispuestos a hacer una inversión más finalista, normalmente destinada a algún área en particular, contribuir a desarrollar un nuevo laboratorio, comprar unas máquinas, dotar unos contratos predoctorales, hacer cosas de este tipo que ya se están produciendo, pero en todo caso con una magnitud, vamos, completamente ínfima. Yo me consta que en la UPM, en esta Universidad Politécnica, no estando yo de rector, pero me parece recordar, y estoy hablando de memoria, mi sucesor, que es catedrático de esta casa, Carlos Conde, lanzó una cierta actividad buscando esto y el resultado fue francamente muy pequeño. Estoy hablando no de unos pocos millones de dólares, de unos pocos miles de euros que consiguió después de intentar poner en marcha una mecánica en el que no había... digamos, particularmente los antiguos alumnos no tenían la impresión de que fuera una buena idea, ¿no? Es verdad que aquí no hemos puesto en marcha todo esto del fondo, el endowment, la capacidad de poner dinero que la universidad no se gasta. Esto es una idea muy interesante que aquí hemos utilizado poco. Oiga, ¿y para qué me da usted dinero si no me lo puedo gastar? Podría ser la respuesta obvia. Pues mire, no, está muy bien porque el que lo dona tiene la tranquilidad de que sus recursos no desaparecen, mejor o peor gestionados, sino que allí están para siempre. Y lo único que te permite es la gestión financiera de todos esos recursos, ¿no? En Berkeley, del que hablábamos antes, tienen un fondo de 4.600 millones de dólares. Y el payout del año pasado debió ser un mal año, porque es una rentabilidad bastante baja. El dato que daban era 140 millones de dólares. O sea, la contribución del endowment a los recursos de la universidad en ese ejercicio, 4.600 millones que he ido sumando durante 40 años, me da cada año en rentabilidad financiera 140 millones de euros, de dólares, perdón, en este caso. Quizá por ahí, por aquello de decir, oiga, usted me da dinero, yo no me lo voy a gastar, lo dejo aquí bajo y voy a ver si le saco alguna rentabilidad financiera. Pero claro, esto tendría sentido una vez que el sistema alcanza un nivel umbral, una cierta masa crítica, pero en fin, por algo hay que empezar. También esto decías, si no se empieza, no hay posibilidad, ¿no? Me preguntaba también dónde ubicar esta unidad. Claro. En Estados Unidos normalmente, ¿de quién depende esta unidad de development? ¿Del presidente? Del presidente, Suele ser, entonces el encargado del departamento suele ser un vicepresidente de development, sobre todo, y entonces otra vez en las universidades privadas suele ser un departamento interno, en cuyo caso sería un vicepresidente. En las públicas, las que tienen una fundación separada, suele haber un director ejecutivo de la fundación, que es, digamos, el responsable principal de recaudación de fondos y de todo el programa de alumni, etcétera, y tiene como un doble puesto, un doble título dentro de la universidad, donde también es vicepresidente. Y rinde cuentas al presidente, en última instancia. Si es legalmente, si es una fundación independiente, rinde cuentas legalmente al consejo, a su propio consejo. Vale, lo que sucede es que, bueno, tampoco, ¿cómo puedes recaudar fondos para una universidad si no estás colaborando íntimamente? Sí, o sea, es un poco, claro. No tiene sentido, ¿no? Y luego hay una cuestión ya no técnica, sino de carácter, en el fondo de la cuestión. Veréis, yo tengo también la impresión de que en servicios esenciales como son la educación superior o la sanidad, no todo el mundo comparte
que el fundraising sea una buena idea. Y lo digo como principio. Me refiero a un ejemplo reciente. No sé si recordáis, hace no mucho tiempo, el presidente de Zara, de Inditex, hace una donación de no sé cuántos millones de euros en equipos de diagnóstico para el cáncer. Millones de euros al sistema público de salud. Y bueno, eso que en sí es un hecho positivo, en última instancia esos recursos van a beneficiar a la gente, estamos hablando del sistema público, pues está claro que hubo un conjunto de partidos políticos con representación en el Parlamento que pensaban que no era el camino adecuado, o sea, que ese no era el camino adecuado. O sea, probablemente pensaban que tenía más sentido a lo mejor apretar por la vía de los impuestos al que hace el fundraising y con esos recursos hacer lo que de alguna manera hay que hacer. Y por lo tanto en el debate hay también un fondo sobre la cuestión de cómo se obtienen los recursos que hacen falta para disponer de un sistema de educación superior o de un sistema, ya digo, de servicios fundamentales de calidad. Yo no sé si esto en Estados Unidos pasa. ¿Este debate existe o no existe? Pues creo que todo parte de si hay una infraestructura para recibir la colaboración de personas externas de una manera consensuada, realmente. Entonces, y es un poco el ejemplo que hablábamos de que alguien se aparezca aquí ahora mismo queriendo donar, ¿no? Las donaciones en especie no se aceptan así porque así en ninguna de las instituciones en las que he trabajado. Hay unas políticas, suele haber un comité que evalúa estas donaciones. O sea, si alguien viene y dice, te quiero regalar un cuadro, puede ser un Picasso, pero también puede ser algo que pintó su hijo. Entonces, lleva un proceso, digamos, lleva un proceso, y creo que si no tienes ese proceso surgen situaciones como esta, donde, claro, hay mucha incertidumbre en torno a eso. Claro que por no tener una infraestructura, bueno, hay gente con capacidad y con realmente voluntad buena, presumo, y que quiere ayudar y que puede hacer cosas geniales para la institución que, claro, que por no poder no podemos aceptar. No, interesante. O sea, que vienes a decir, a mí me parece como reflexión interesante, que con independencia de lo que una institución tenga o establezca en relación con las posibles donaciones, lo que es esencial es tener un mecanismo de análisis de esas donaciones. De manera que cuando se producen, si se producen, o bien porque las promueve uno, o la institución las promueve, o bien porque alguien generosamente se acerca y llama a la puerta queriendo hacer una aportación, porque no sé, piensa que hay que devolver a la institución que le dio la formación universitaria parte de lo que ha obtenido a partir de esa formación, pues que haya un mecanismo que evalúe hasta qué punto, si las condiciones que pone o el tipo de donación resultan aceptables para la institución dentro de un código que habrá que establecer y tener claro como un planteamiento de entrada, ¿no? Lo que dice Javier y que en alguna de las conversaciones previas y preparatorias de esta lo hemos hablado, ¿no? De los límites de estas donaciones, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, ¿no? Tú has puesto el ejemplo de las donaciones que se intentaron, no sé al final si se materializaron, a la sanidad pública, ¿no? Por parte del dueño de Inditex. ¿Hasta dónde pueden llevarse estas donaciones en las universidades de Estados Unidos? ¿Pueden, por ejemplo, dedicarse a un aumento de sueldo para el personal? Porque ahí también supongo yo que los límites, y estarás de acuerdo Carmen y Javier, que los límites en el sistema español serían muy distintos, ¿no? Serían mucho más estrechos, ¿no? ¿Dónde llegan los límites en Estados Unidos? ¿A dónde pueden ir estos recursos? Puedes donar, no puedes elegir en qué se va a gastar de una manera específica. Es decir, yo no puedo hacer una donación a mi universidad para que esta persona reciba una beca. Puedo donar para becas, en una cierta rama. Incluso hay gente que dona para complementos salariales de alguien que cree que realmente hay que tener el mejor talento posible en el DIN, y entonces donan, pero no es para esa persona, es para el puesto o para el chair, para la cátedra. ¿Son campañas permanentes o puntuales? Eso
Hay dos áreas de donde surgen las cosas, ¿no? Una son las prioridades institucionales y otras son las pasiones de los donantes y lo que le interesa a los donantes. El punto dulce, el mejor punto es cuando se cruzan, ¿no? Y ahí en ese área es donde realmente pues vosotros, intentamos, ¿no? Claro, siempre trabajar. Claro. Entonces, a veces surge porque tienes un consejo de patronos o un consejo de asesores, que se forman muchos consejos que tienen en parte una función de fundraising, ¿no? Quizás es un tema que surgió en un debate y hay alguien que dice, bueno, yo puedo cambiar esta situación ahora mismo, no tengo que esperar a que lo haga el Estado, tengo la capacidad de hacerlo, creo que es importante, redunda en el beneficio de nuestra comunidad y lo hace, ¿no? Cuando se juntan todos los elementos, realmente es una cosa bastante poderosa. ¿Cuántas personas trabajarán en fundraising en la Universidad de Tennessee? En Tennessee, por ejemplo. En total, pues, hay 1, 2, 5, 200, no lo sé. En el MIT creo recientemente que hay 88 personas dedicadas full time en la parte central. Pues, exacto, eso iba a decir, en la parte central. Estábamos... Exacto. Puede ser. Y estaba mirando muchos datos de la Universidad de Miami. Tienen 200 empleados. Pero esto incluye la oficina central, que digamos trata con prioridades del presidente o institucionales, pero como habéis mencionado ya, muchas de las mejores relaciones o de las mejores posibilidades surgen al nivel de las unidades. Entonces cada una tiene su propio equipo que trabaja allí, ¿no? Que comparte las oficinas con los profesores, y entonces suelen depender de una forma dual del Dean, del presidente, del Dean y de su responsable en la oficina de Development. Entonces, sí. Pero puede haber 200 personas en sí. A mí me gustaría que Carmen, que conoce un poquito la experiencia aquí en España, porque, a ver, estamos hablando de fundraising universitario como si aquí no se hiciera, ¿no? Y conocemos experiencias que se están llevando a cabo en algunas universidades, ¿no? Claro, las conoce mejor Carmen. No sé si nos podrías hablar un poquito de ellas. Las cifras son totalmente distintas, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que sí, en algunas universidades que ya están empezando a hacer campañas, digámoslo así, de mecenazgo, de patrocinio, pues bueno, pues a lo mejor ya sí que podemos pensar en 1, 2, incluso 3 personas full time con distintas categorías administrativas, claro, que se están dedicando a estas funciones. Es decir, las universidades que han empezado, pues han empezado con ganas. Sí que es cierto que casi bueno, tenemos muy poca información de cuáles son los fondos que recaudan, pero sí que es cierto que están recaudando muy poco dinero vía mecenazgo, puramente mecenazgo. No si unimos toda la parte del patrocinio, que para mí tiene un componente mucho más, digámoslo así, sería un componente de filantropía menos pura, más de interés, de más publicidad. Seguramente hay gente que nos sigue que no está muy dentro del tema, ¿no? Que nos estén viendo. ¿Podríamos diferenciar esos dos conceptos de patrocinio y mecenazgo simplemente por poner un poco en común? Desde luego, o sea, desde luego las universidades españolas en la actualidad no están por la labor de rechazar ninguna de las fórmulas. Es decir, es bienvenido todo el dinero que venga por mecenazgo y es bienvenido todo el dinero que venga por patrocinio. Es decir, que en el fondo se trata de dar más visibilidad a la universidad, porque yo creo que es una cuestión de visibilidad. No creo que sea, y no sé si estaréis conmigo, una cuestión de legitimidad, puesto que yo creo que las universidades públicas españolas pues tienen garantizada esa legitimidad en el sistema y que los rectores, los vicerrectores, los equipos de gobierno están legitimados para pedir dinero. Y yo creo que ese va a ser el siguiente debate, cómo pedir dinero
cuando ya los recursos sean muy escasos, porque evidentemente la sanidad, el envejecimiento de la población, pues se lleve parte o una gran parte de nuestra financiación pública. Pero bueno, pues ahí está un poco, yo creo que el reto, ¿no? que países como Estados Unidos, pero también como Reino Unido, como otros países europeos, nórdicos, pues están empezando también a trabajar más en estos temas. Pero sí los órdenes de magnitud. Recuerdo hace muy poco una conferencia que tuvo lugar en la European University Association y hablaban de una universidad pequeña en Suiza. Y bueno, pues en el departamento de fundraising estaban trabajando en el central 7 personas y bueno, pues en los digamos departamentos que había, en las faculties, en los college, pues otras 7 personas más. O sea que universidades europeas con más capacidad, ¿no?, para recaudar fondos, pues sí que están ya en el orden de 14, 15 personas trabajando en las unidades de fundraising, que están muy lejos todavía de los números que tenéis en Estados Unidos, pero sí que el movimiento de fundraising se está acelerando, digámoslo así, en Europa ante las necesidades que va a haber futuras, ¿no?, de financiación privada distinta a los precios de matrícula, a las tasas. Hombre, es verdad que la Universidad Española, en mi opinión también, y sin hacer o sin tener datos ni haber hecho un análisis exhaustivo, coincido con Carmen que básicamente lo que hemos tenido es patrocinio. Es frecuente encontrar con fórmulas bien distintas el laboratorio X, siendo X el nombre de una empresa o una institución, la cátedra Y, que no quiere decir que físicamente haya allí un profesor ocupando esa plaza, sino que es una organización alrededor normalmente de un ámbito temático determinado y por lo tanto financiada, y que permite generar pues becas para estudiantes o contratos predoctorales o premios de un tipo o de otro para algunas cosas. Ese tipo de actividades llevamos bastantes años, décadas o decenios dedicados a este tipo de actividad, y por lo tanto son antiguas, en unos casos con más éxito y en otros casos con menos, dependiendo de la reputación, de la habilidad de la institución, etcétera, y forman parte un poco de una cultura, pero en todo caso con unas cantidades comparados con el conjunto de los ingresos y gastos de cualquier universidad todavía muy poco significativas, y por lo tanto estamos hablando de cantidades relativamente moderadas. En lo que es el mecenazgo, pues francamente una cosa muy escasa, muy escasa. Cuando me refería antes a la experiencia nuestra, me refería a la parte del mecenazgo, no tanto a la parte de patrocinio, en donde realmente, cuando me refería a esos pocos recursos captados por ese mecanismo, es porque en la parte de mecenazgo, sin ponerle digamos condiciones a los recursos donados, pues hay muy poca mentalidad o cultura para que eso se produzca, y yo tengo serias dudas de que eso vaya a cambiar. Ojalá se produzca la ignición que provoque un cambio radical, pero no estoy seguro que se vaya a producir. Y si lo unimos a problemas de financiación futura de las universidades como consecuencia del crecimiento de algunos servicios públicos de una manera extraordinaria, véase la sanidad o el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, pues naturalmente estamos ahí en un paquete de discusión sobre qué debemos pagar y con qué, que trasciende la mesa de hoy, ¿no? Vamos a un debate mucho más amplio sobre qué hacer con la política fiscal y, a su vez, como con los recursos, pues los presupuestos generales del Estado o de las administraciones en general pues atienden a esos u a otros servicios en la proporción que corresponda, ¿no? Pero eso es un debate que, ya digo, excede de lo que estamos aquí analizando. Le quiero hacer una pregunta a Javier, que no sé si es comprometida, pero él ha sido rector 8 años.
¿cuál es su percepción de cómo ven los rectores el fundraising universitario? ¿Lo ven como una oportunidad o simplemente no lo ven? Pues vamos a ver, yo creo que muchos rectores lo ven como una oportunidad, es verdad. Luego también es verdad que la cultura de las universidades varía, ¿no? No es la primera ni la última vez que no hace mucho tiempo he oído, digamos, manifestaciones del tipo fuera empresas de la universidad, o sea que esto todavía forma parte hoy de en algunos grupos de una cultura que pareciera que acercarte digamos, al sector privado con algún tipo de relación en la práctica supone, digamos, poner una institución de carácter público al servicio de y entonces hay un cierto debate, pero yo creo que la gran mayoría de las personas con responsabilidad como rector o como rectora en una universidad española, creo que tienen asimilado de que esta estrategia, si supieran, digamos, cómo conseguir que fuera un éxito, estoy seguro que nadie se negaría a ponerlo en marcha, ¿no? Yo, en mi época de rector, si hubiera conseguido, conseguí algunas cosas y algunos, digamos, inversiones no pequeñas en algunas actividades, pero y eso eran un motivo de satisfacción. Es verdad también que las universidades politécnicas, las universidades técnicas, tienen una tradición de relación con el mundo empresarial de una manera directa, por tradición, desde sus orígenes, están en la esencia, y probablemente desde el punto de vista de la cultura interna hay muy poca contestación a ese tipo de actividades en el seno de una universidad como esta. Es probable, ya digo, que en otros contextos pueda haber un mayor debate, pero hoy creo que cualquier rector que tuviera la oportunidad de obtener una financiación sin condiciones, claro, otra cosa es que te pongan tal cúmulo de condiciones que no puedas aceptarla, pues creo que aceptarían gustosas poner en marcha o utilizar esos recursos para, al fin y al cabo, ponerlo al servicio de sus estudiantes o al servicio de la ciencia, de la investigación. Yo creo que así sería. Veo que estamos ya prácticamente en el ámbito español, de las universidades españolas. Es inevitable que intentemos llevarlo, ¿no?, a nuestro interés. Y yo, por aprovechar que te tenemos aquí, Luis, me gustaría saber qué temas se debaten ahora mismo sobre fundraising universitario en Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, nosotros estamos en una fase, evidentemente, muy lejos del desarrollo que ha tenido allá. Ves que hablamos del debate, de ese debate que hablamos durante hace unas horas con Carmen, el debate de quién debe financiar, ¿no?, hasta dónde debe financiar y todo esto. Supongo que esto ya está superado allí en Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas que ahora preocupan ¿Son más de carácter estratégico o dónde está? Pues, justo antes de responder a tu pregunta, tengo que simplemente aportar que he tenido la suerte de hablar con colegas, pocos, pero algunos realmente excelentes, que están haciendo un trabajo excelente aquí en España. Estuve esta mañana con un colega de la Universidad Jaume I y realmente he visto, sí, Juan Salvador, he visto un trabajo excelente. Y muchas veces el tamaño de la operación no es tener gente por tener gente, es simplemente una función o sea, es un cálculo financiero, y claro, creo que eso va a enlazar con tu pregunta, Jorge. Es decir, claro, si tienes una persona al año que quiere hacer un legado, pues eso lo puede manejar una sola persona, con todo lo demás. Si tienes 200 personas que quieren dejar algo para la universidad en su herencia, ya necesitas un equipo, ¿no? O sea que tampoco... un poco viendo cuál es el principio y no quedándonos en los números esos que parecen tan grandes. Dentro, y no sé si responde exactamente a tu pregunta, dentro de lo que es el fundraising hay una preocupación general fundraising universitario, y una preocupación general por la tasa de participación de los exalumnos y por participaciones de donación, que básicamente lleva 30 años disminuyendo. La tasa de participación el porcentaje de exalumnos que dona. Y eso es sin embargo, las cantidades recaudadas no han dejado de aumentar, pero claro, eso es porque, bueno, en mi análisis ha explotado el número de alumnos
y no han crecido las operaciones de fundraising proporcionalmente, y nos pasa aquí un poco, yo he notado, en muchos ámbitos donde si nos crece el número de personas a las que servimos, pues no sé, si se duplica ese número de personas, no se duplica el personal, o sea, se incrementa, pero en una proporción. Y entonces eso es un área que se habla bastante, o quizás también porque me afecta a mí en el área en que me he especializado. La fidelización también es un problema, es decir, es va cayendo la tasa de participación, pero además me imagino que lo más importante es conseguir la fidelización de los que se quedan, sobre todo. Sí, o sea, se ve cuando miras la teoría de fundraising, sí que se ve como que la solución es como tener una casa con el aire acondicionado puesto y las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, si estás atrayendo muchos donantes nuevos y los pierdes inmediatamente y los tienes que volver a traer, es un gasto de recursos realmente innecesario. Entonces, eso es un problema. Una de las soluciones es la fidelización, pero sin embargo, no sé si esto es por motivos un poco de inercia, etcétera. Hay medidas que se pueden tomar para promover la fidelización, como las donaciones mensuales, etcétera, que no se aplican demasiado. Quizás porque el fundraising universitario ha evolucionado hacia centrarse en las donaciones más grandes. Y entonces el annual giving es una parte importante, pero no recibe, digamos, mucha tanto personal, ¿no? Pero también otra vez es un cálculo financiero. Otro tema que se habla mucho es medir el impacto de cosas como la programación para los exalumnos, ¿no? Porque me parece un gasto muy grande. Estamos haciendo programas y les estamos ofreciendo servicios profesionales en algunas universidades de por vida. Tienen una oficina para buscar trabajo de por vida. ¿Cómo se mide este impacto de una manera? Bueno, aquí estando en una casa de ingenieros, ¿no? ¿Cómo se mide esto numéricamente, ¿no? Eso es una cosa que recibe bastante atención. El stewardship, que es, digamos, la parte final después de la donación, es un área que está recibiendo mucha atención también ahora. Es como reconocemos a nuestros donantes y realmente tus mejores donantes son los que ya te han dado. Y entonces, ¿cómo se llevan acciones para eso? Espero. Claro, hay una cierta accountability, o sea, tienes que explicar a tus donantes qué haces con lo que te dan, tienes que explicarlo, tienes que ser muy transparente, tienes que decir, hemos conseguido pues becar estudiantes bajos de recursos a 3.000. Hemos conseguido, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de este tipo de impacto. Esto es básicamente lo que hacía. Es lo que hablamos mucho de eso, y en mi propio análisis estamos un poco evolucionando hacia una sociedad con menos confianza, ¿no? Inventamos el Bitcoin, y los contratos inteligentes que no requieren ninguna confianza entre las partes, cosas así, ¿no? Y entonces un poco creo que eso es un síntoma de eso y de la creciente importancia de demostrar el impacto, como decías tú, Javier, y sobre todo en generaciones más jóvenes. Clarísimo. Bueno, incluso con donaciones pequeñas, eso tiene un coste, ¿no? Demostrar el impacto, y tienes que preparar informes y todo eso es un coste en tiempo. Pero vemos, una cosa que hemos observado es que ahora incluso los donantes más pequeños del Annual Fund exigen ese tipo de saber exactamente a dónde va su dinero y para qué va a ser utilizado, y de transparencia, ¿no? Eso es una tendencia un poco más moderna. ¿Pueden entidades ajenas a la universidad servir de catalizadoras de este proceso o impulsoras? No sé, hay entidades que están a mitad de camino entre la social y la sociedad. Universidad, por ejemplo, o alguna entidad de carácter privado. No sé, aquí se me ocurre, en España tenemos algunas, están muy relacionadas con la universidad, por ejemplo, Universia o algunas otras fundaciones, ¿no? Esta participación de entidades ajenas pero próximas a la universidad es productiva dentro del fundraising de las universidades. Es un continuo, digamos, un poco desde la donación más pequeña, que quizás no pide nada a cambio, aunque estamos viendo que cada vez piden, y pedir es quizás una palabra muy grande, pero que quieren ver cosas como resultado de donación, hacia unas donaciones que diríamos que son sponsorships,
que tienen un contrato y una relación clara entre lo que se ofrece y lo que se recibe. La ley limita lo que se puede recibir, entonces si lo que se recibe tiene un valor monetario, eso se deduce de la donación y no se puede deducir fiscalmente. Creo que, o sea, hay muchos casos realmente. Lo que he visto. Oyentes, Jorge, sí, te veo tengo ahí, algunas preguntas interesantes. Mira, Muchas Santiago González, por ejemplo, pregunta, yo estaba dirigida a Luis, las universidades públicas estadounidenses de los estados menos famosos, ¿vale? Porque siempre hemos hablado de MIT, hemos hablado de Berkeley, de... Bueno, claro, que no se escuche nadie de Tennessee, por favor. No. Quizás, creo que hay gente. Espero que sí. Espero que sí. Seguro. ¿Cómo es la actividad de fundraising universitario para ellas? ¿La magnitud que logran incorporar en sus cuentas es comparable proporcionalmente al de las universidades más famosas? Hay programas. Nombre, me imagino que... Realmente la filantropía en Estados Unidos permea gran parte de la sociedad. Hay periódicos que son organizaciones sin ánimo de lucro, los hospitales hacen fundraising, las iglesias hacen fundraising, los colegios incluso primarios, digamos. Entonces, en ese sentido realmente se ve en todas partes y es muy significativa en Estados Unidos. Berkeley eran 569 un estado. Virginia Tech, que tiene aproximadamente algo menos de estudiantes, pero 30 y tantos mil, una universidad técnica. El fundraising el año pasado 100 millones frente a 500, o sea que ahí puede haber diferencias. Hay diferencias. Son públicas las dos, ¿eh? Sí. Una son Virginia, es una universidad del estado, esta Virginia Tech. Pero bueno, tampoco es muy... Lo digo por aportar estas diferencias, ¿no? Sabemos, también lo pregunta Santiago, ¿sabemos cómo se mueve, también, cómo está este tema del fundraising universitario en países que no son anglófonos? Por ejemplo, Países Bajos o el centro de Europa. Bueno, tú has mencionado ahora, Carmen, lo de Suiza, ¿no? Hombre, en Suiza es un caso más especial, sí, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, en los politécnicos suizos, en la École Polytechnique de Lausanne, efectivamente, el fundraising, estamos hablando ya de otras cifras, ¿no? Pero tampoco es tan elevado como en Estados Unidos, ¿no? Y recuerdo, ya es antigua, un informe en el que hacían preguntas destinadas a 180 universidades europeas, eran distintos casos de estudio, y es un informe de la European University Association del 2011, y el fundraising estaba en el orden de magnitud del 5% en 180 universidades europeas, públicas y privadas, en media. Incluyendo patrocinio sí, incluyendo las dos cosas, sí, porque era muy difícil. Ese es el problema cuando quieres dar datos agregados, que es tan difícil, o muchas veces la barrera o la frontera entre si es patrocinio o si es mecenazgo. Si pones una frontera muy difícil de determinar, pues al final unas universidades meten cosas que realmente no son mecenazgo, con lo cual en el caso de la European University Association decidieron todo en general, captación de fondos privados externos, y estaba en esos órdenes del 5 o 6% en el año 2011, que es cuando se hizo el informe. Yo también recuerdo que el Annual Giving en la Georgia State University en Atlanta, que es un estado donde el porcentaje de población afroamericana y sobre todo el porcentaje de población afroamericana que va a esa universidad es elevado, pues el Annual Giving, creo recordar que no llegaba al millón de dólares, era muy pequeño. Muy pequeño, sí, es decir, pero sí que es cierto que todo, y además es en estas fechas, ¿no? En noviembre por lo menos, sí, en Atlanta, donde se suele hacer los Annual Giving, próximos me imagino ya a la Navidad, no sé. No lo sé, pero porque diciembre es por motivos fiscales. El año fiscal es, bueno, claro, que es el Thanksgiving, sí, y todo te pone de humor de dar o... Sí, está totalmente estudiado, ¿no? Vosotros lo tenéis absolutamente. Yo estoy cogiendo el teléfono, tengo el teléfono a la oficina desviado a mi móvil y lo estoy cogiendo en casa el 31 atendiendo donaciones. Claro.
31 de diciembre. Bueno, es mala manera de terminar el año, ¿no? Sin duda, y de empezarlo, si te llega alguna, ¿no? Hay muchas preguntas también de temas que ya hemos ido hablando y preocupa en algunos casos, por ejemplo, Miguel, que dice cómo convive la búsqueda de fines sociales con la inversión privada. Por ejemplo, ¿puede la investigación acabar respondiendo a los intereses de quienes la financian y que la inversión se base en beneficios a corto plazo? ¿Qué pasa con la investigación básica? Eso es lo que hablamos hace poco, ¿no? Los límites de a dónde puede ir esta financiación. O que la investigación básica, por ejemplo, que no interesa a grandes empresas, ¿no? Es en esta línea. Mucho. Sí. Depende, porque depende del ámbito. Puede haber una cuestión completamente revolucionaria que sea justamente lo que atrae a las empresas. No sé, cuando apareció todos los temas vinculados al grafeno, aquello se convirtió en un instrumento, que tenía unas oportunidades que todo el mundo quería saber algo de aquello, ¿no? O ahora la inteligencia artificial, de nuevo, en fin. Es verdad, bueno, tiene razón la persona que pregunta, en que, claro, hay que hacer una relación equilibrada. Hay que ver qué condiciones pone el que realiza la donación. Hay dos mecanismos, uno el que tiene que ver con un contrato de prestación de servicio, en donde ahí se fijan las condiciones y naturalmente la utilización de los recursos públicos debe ser, digamos, pagada a su justo precio por parte de quien los emplea en condiciones razonables, y luego hay lo que es las donaciones, que claro, uno no puede poner tantas etiquetas que vaya uno atado de pies y manos a hacer lo que le indican, ¿no? O sea, uno no puede decir, y además el director del nuevo laboratorio lo nombro yo, empresa, y además los temas cada 1 de enero te voy a decir, no, esto no podría ser. O sea, esto sería una manera poco ética y razonable de aceptar un mecanismo de donación. De manera que, teniendo razón en el planteamiento, lo que hay que desarrollar es procedimientos que permitan tener en cuenta consideraciones de carácter ético, de carácter económico, porque en última instancia estamos hablando de recursos públicos o privados, y esto armonizarlo de una manera razonable. Yo creo que lo que sería hoy, en mi opinión, un dislate es decir, no, como no sabemos muy bien cómo arbitrar todo este debate, vamos a separar las cosas de manera que no haya ninguna mezcla, que sean inmiscibles. Yo creo que eso tampoco tiene sentido, y lo que hay que es, llevamos mucho tiempo todos desarrollando, digamos, un conjunto de procedimientos, en última instancia en todas las instituciones, que entiendan a hacer que esta relación sea equilibrada y que sea armónica, en el sentido de que lo que reciben unos y otros a cambio de lo que dan, pues tenga sea una relación de equilibrio. Y si es posible, en el caso de la filantropía, pues que sea incluso desequilibrada, en el sentido que el que da no recibe nada a cambio más allá de la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Y todo esto, pues hay que encajarlo. Recogimos aprovecho para mencionarlo, estamos preparando en la Cátedra UNESCO un número monográfico sobre financiación que amablemente Carmen lo coordina, y yo creo que va a ser un número muy potente que va a recuperar el tema de la financiación en todos los ámbitos, de la financiación universitaria, claro, y hay elementos muy potentes. Ahí hay una buena práctica que nos dio Luis, que es sobre la Universidad de Miami. Y en ella establecías que una de las cosas fundamentales es que cada campaña de fundraising es una cuestión de confianza, ¿no? Es algo que tiene que ver con la confianza. Lo digo porque varios de los mensajes que tenemos van en esa línea, ¿no? Si estamos preparados culturalmente para el fundraising en las universidades españolas, si uno de los obstáculos no es precisamente que, como el fundraising de la universidad se basa en poner en valor su propia misión, y que los políticos se han dedicado a malgastar la imagen de la universidad, pareciera que se mueven todos esos comentarios en el ámbito de la confianza, ¿no? Totalmente. Ese es un debate que no existe en Estados Unidos, ¿no? O hay desconfianzas. Bueno, pero hay que pensar que Estados Unidos es un país muy diverso, o sea, no todo es Harvard o Berkeley, público o privado, no todo es. Hay una colección
de instituciones y todas hacen fundraising, unas y otras, con más alta reputación o con menos, o en fin, perdón. Sí, no, creo que todo va a lo mismo, un poco. Es una cuestión de mirar los intereses del donante, los intereses de la institución y hacerlo de una manera que se ajuste a principios profesionales éticos, y existen códigos profesionales. O sea, no es una cosa, a veces la sensación que recibo es que la gente lo entiende como una cosa muy comercial. Y entonces proponen cosas como si los recaudadores de fondos no pueden hacer su trabajo por comisión. Pues el principal código ético que, bueno, no es de obligado cumplimiento, pero existe y intentamos adherirnos a él, dice que eso es una muy mala idea, básicamente. Y tener recaudadores con comisión. Eso es mala idea, y ninguna universidad de prestigio lo hace. Entonces, y cosas así, como las políticas para la aceptación de las donaciones. También hay un poco de arte en eso. Puede ser que se proponga un paquete donde una parte sí que recibe una contraprestación, pero otra parte es donación que va a ayudar a los alumnos, y ese es el paquete que se le ofrece. O sea que hay un poco de juego y de arte, y se pueden hacer las cosas bien realmente, ¿no? Creo que eso es un poco la preocupación que percibo en las preguntas. Hay otras preguntas muy directas. Hay una para Javier Uceda, y la quiero enlazar con otra que hace David Caravantes sobre el destino de los recursos que se pueden captar a través de fundraising universitario. A mí me gustaría también que Carmen, con lo que conoce del sistema, que nos dijera hacia dónde podrían ir, por ejemplo, ¿no? Dice David Caravantes, ¿puede ser el fundraising un buen medio para alcanzar objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, ahora que están tan asumidos por las universidades en su estrategia o en su filosofía? O dice Juan Gallego, señor Uceda, ¿cuál sería para usted el destino idóneo de las donaciones y un porcentaje esperable en España que podría... esperable o realista, supongo, ¿no? De qué porcentaje del presupuesto podrían llegar, ¿no? Las donaciones. ¿En qué escenario? La primera pregunta, yo creo que ahora sería un gran éxito que una universidad con un presupuesto, digamos, 100, consiguiera 5 por este mecanismo. Sería muchísimo. Sería muchísimo. Sería un éxito extraordinario, eso para mí sería un éxito extraordinario. O sea, poder financiar hablando del 5% de los gastos de la universidad. Otra cosa es a qué se dedican, pues dependerá un poco de las condiciones, y ahí hay una casuística muy grande. Primero, en qué condiciones se aceptan. En segundo lugar, quién decide sobre los gastos. Si lo que estamos haciendo es contribuir a un fondo, pues entonces estamos gastando de una cierta manera, y es sobre digamos, la ganancia financiera de los recursos que tiene uno disponible. Si es una inversión finalista, pues podría ir destinada a dar 10.000 becas a estudiantes de grado. Pues sí, podría ser una gran inversión finalista por parte de un donante que pusiera como condición dedicarlo a ese apartado. Pues habría que ver si es sensato, que a mí me parece que sí, dar becas a los estudiantes, pues seguramente sería una buena estrategia, y todo esto depende de cómo se arme toda esta política de gestión de los recursos captados, estos y otros, porque en el fondo, digamos, una de las características que tiene la autonomía universitaria viene relacionada con la capacidad de recibir fondos, a veces de las administraciones públicas, a veces en fin, de otras fuentes, otras administraciones, digamos, en convocatorias competitivas, en algún caso de donaciones o en patrocinios, y al final hay que decidir cómo se usan esos recursos, y eso depende en última instancia de los presupuestos. Los presupuestos en el sistema de las universidades españolas, y ahí Carmen me podrá dar 40 lecciones, pero en esencia es competencia en cuanto a la capacidad de iniciativa del equipo de gobierno, pasa en primera instancia por el Consejo de Gobierno, donde está representada, como bien sabe, toda la comunidad universitaria, y en última instancia el Consejo Social, en el que además de la comunidad universitaria hay elementos externos de la sociedad presentes. Están los sindicatos, están representantes de las organizaciones empresariales, hay representantes de los parlamentos regionales normalmente, o personas independientes con cierta reputación y categoría.
y ellos en última instancia tienen que decidir sobre a qué dedicar todos los recursos, también seguramente los que hacen referencia a estos también. Y por tanto pues hay ahí toda una mecánica, una política de cada institución, una capacidad que la autonomía concede y que naturalmente debe hacerse con la obligación de cumplir el conjunto de servicios de la educación superior como servicio público, lo preste quien lo preste, ya digo, la institución que lo preste, desde luego las instituciones públicas con mayor motivo, ¿no? Y por tanto pues hay que reflexionar sobre en qué dedicamos los recursos, dónde ponemos las prioridades, etcétera, etcétera, y también asumir los compromisos que a veces las instituciones tienen como consecuencia de su propia gestión diaria, salariales, etcétera, de este o de otro tipo, ¿no? Sí, en el precoloquio precisamente, ¿verdad?, estuvimos hablando de estos temas y bueno, pues lo que nos contaba Luis es que nosotros teníamos quizá una visión más de conjunto, tanto Jorge, Javier y yo, porque él realmente lo que era es un fundraiser, es decir, un buscador de fondos. A partir de ahí se les preocupa. Claro, se les preocupa totalmente, es decir, que en Estados Unidos, bueno, yo no lo sé, pero están como muy divididas las tareas, ¿no? Es decir, unos se dedican a recaudar y otros se dedican a gastar. No sé si quieres puntualizar algo más, pero evidentemente que las unidades de development o de advancement lo que buscan es los fondos. Ya sé que la preocupación de todos nuestros oyentes es cómo se van a gastar esos fondos, pero realmente son para los... poderlos gastar hay que captarlos. Y luego es importante gastarlos, porque realmente eso es lo que el donante quiere, y eso me ha sucedido a veces, donde tienes que insistir para que la unidad académica dé esas becas, ¿no? Pero sí, quizás esto es un fruto también del tamaño. Yo he tenido una carrera profesional concreta dentro de oficinas de development mucho más grandes, entonces al tener una escala menor y quizás ser un profesor o ser una persona o dos, como decías tú, Carmen, las encargadas del fundraising, eso te fuerza a tener una visión global de todo el asunto, y eso es una cosa positiva también, ¿no? Javier mencionó una estructura dentro de la universidad que es interesante. ¿Podría el Consejo Social, tendría el Consejo Social algo que hacer en este ámbito? Muy interesante. Me alegro que me hagas esa pregunta. Mira, los universitarios, los rectores, siempre hemos pensado que en la medida en que en el Consejo Social hay representantes de la sociedad civil y por lo tanto conectados con la sociedad, es un canal extraordinario para favorecer, facilitar las conexiones de la institución universitaria con la sociedad y en consecuencia mostrar lo que hacemos y pedir apoyo para estas actividades. Y en general pues tiene que ser así o debería ser así. Sin embargo, debo decir que hemos tenido poco éxito con el modelo de consejos sociales que tenemos en la actualidad. No digo que no haya casos, y hay casos bien destacados y bien ejemplares, pero con carácter general yo diría que no se ha producido una explosión de este tipo de relaciones como consecuencia de la presencia del Consejo Social, en mi opinión. No tanto como hubiéramos esperado el día que empezaron los consejos sociales como consecuencia de la ley de reforma universitaria hace ya unos cuantos años, muchos. Algunos largos. 35. Estamos sacando cuentas. Exactamente. Hay gente que ve, no sé si esto también es parte de las diferencias entre los sistemas de los que estamos hablando, pero alguien pregunta si es cómo difundir las diferentes campañas de fundraising, ¿no? Si debería haber alguna plataforma nacional. Aquí en España yo creo que tenemos la tendencia a ver a las universidades como un sistema, más como un sistema más homogéneo, más integrado, y en Estados Unidos cada universidad tiene sus propias estrategias, ¿no? Yo no sé si incluso en el sistema universitario de California no es lo mismo lo que hace UCLA que lo que hace UC Berkeley o UC Davis, ¿no? Pues
o sea, un poco, me parece una idea estupenda. O sea, a priori, digo, ¿por qué no? Y un poco en el fundraising hay pocas verdades absolutas, todo es muy circunstancial, es muy experimental. A mí me gusta, porque tengo, ¿sabes? Por la formación académica me parece que es un campo experimental genial, ¿no? Entonces, pues se podía probar. Creo que quizás hay un trasfondo de esa pregunta en el que, y esto es una cosa que hemos hablado nosotros antes, que es cómo se podía lanzar, ¿no? El espíritu este, y un poco que la gente quizás percibe, Javier, que busca como un poco de apoyo o legitimidad por parte quizás del Estado de que deben empezar a hacer fundraising, ¿no? Y entonces, pues algo así podría ser una reforma de la ley del mecenazgo, aunque sea más improbable. Podía ser también, podía ser un programa de ayudas para el desarrollo de la capacidad. ¿Crees que eso es un análisis acertado? Hombre, yo creo que en la medida en que se haga, digamos, se dé un impulso al tema desde el gobierno con un cambio de la ley de mecenazgo, que debo decir que la ley del mecenazgo tiene una, hay una referencia explícita a cuando las donaciones son para las universidades, en que permite subir todavía a 5 puntos más cumpliendo ciertos requisitos, o sea, de manera que hay una cierta tendencia como diciendo, señores, si ustedes van a las universidades con estos recursos, todavía le voy a hacer una desgravación fiscal, de manera que el gobierno está apoyando a través de ese mecanismo de desgravación ese tipo de actividades, y en consecuencia creo que eso vendría bien. Es verdad que lo que tenemos claro las universidades, creo yo, es que hoy el esquema, digamos, 85-15, que sería algo así, como el 15% lo pagan los estudiantes y el 85% lo paga la Administración General del Estado, es una simplificación muy grande, demasiado grande. Depende de la comunidad autónoma. Ya no es así, no, ya lo sé que no es así. El 15 y el 25. O sea. Pero ese esquema está completamente desfasado. Esto es lo que quiero decir, que está completamente... Y hay muchas universidades que ya no están en ese discurso y por lo tanto caminamos hacia una estructura de financiación completamente distinta. Y en eso, pues, este tipo de planteamientos que dices o que haces irían en la buena dirección, creo yo. A mí me gustaría que... hablando de lo que decíamos hace unos minutos, de la confianza, ¿qué mecanismos de accountability tiene el fundraising universitario en Estados Unidos? Es decir, lo que aquí diríamos como rinde cuentas, ¿no? Parte como organizaciones sin ánimo de lucro, sí, tengo varias ideas, perdona. Como organizaciones sin ánimo de lucro hay leyes de transparencia bastante fuertes, hay un formulario de Hacienda que es el 990 que es público y ahí hay bastantes datos. Lo que sucede es que con universidades muy grandes, claro, son los datos agregados y entonces es difícil saber ahí dentro lo que existe. Sí es cierto que voluntariamente las universidades comparten muchos datos relativos a sus resultados de fundraising y hay una encuesta que hacen casi todas que se llama, que organiza el Voluntary Support of Education y hace poco ha comprado la asociación principal de fundraising universitario, que es CASE, y esta encuesta tiene, como podrá un poco evaluar Carmen, muchos datos. En ese sentido, el aspecto, también hay una cuestión de interés propio, o sea, un poco de lo que decíamos antes, de la confianza. Creo que hay una percepción bastante generalizada que es en beneficio de tu propia operación de recaudación de fondos ser más transparente. Y luego las universidades públicas, muchas tienen leyes de transparencia donde cualquiera puede solicitar documentos, incluso documentos muy específicos relativos a las notas tomadas durante una discusión de tenure track de un académico. O sea, sí, se puede pedir ese tipo de sí, y eso, claro, no están disponibles así, pero se pueden pedir. Sí. Sí, y por eso también se crearon muchas fundaciones separadas de la universidad para proteger la confidencialidad de los donantes en el caso de que quisieran hacerlo.
pero mi sensación es que hay mucha transparencia. Sí, a mí me ha dado la misma sensación, o sea, no tienen miedo a dar datos, ¿no? Y existen muchísimos más datos, porque aquí en el caso español todavía no estamos en la situación de que las universidades compitan, ¿no?, por los fondos filantrópicos, pero imaginaros el supuesto tan alentador que ha dado Javier de que el 5% del presupuesto fuera fundraising, ¿no? Pues habría que tener muchísima más transparencia, probablemente surgirían problemas de competencia porque un alumno a lo mejor a su vez ha sido alumni en 2 universidades, una más pequeña y una más grande, ¿no? Cómo fidelizar al alumno en las 2 universidades, si el alumno va a querer, claro, empiezan a surgir pues muchos temas que allí tendréis todavía más aprendidos, pero quizá a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo las universidades españolas se van a tener que plantear, ¿no?, el digámoslo así, competir por la captación de fondos privados y bueno, estará también muy ligado a los temas de reputación de la universidad, de reputación de los académicos, de los investigadores, de los grupos de investigación. Yo creo que el debate va a cambiar en los próximos años y aunque no ha salido la palabra mágica de los rankings, los rankings todavía más nos van a acelerar el cambio de filosofía, yo creo, porque necesitarás mejores investigadores o mejor investigación o mejores infraestructuras para la investigación para poder seguir compitiendo en la liga, ya no de los mejores, pero de los 500 mejores. Entonces... Yo he estado en universidades donde la campaña era llegar al top 25. Claro, claro. Y bueno, exacto. Bueno, pero eso te focaliza mucho, ¿no? Claro, porque claro, entonces, ¿cómo llegas a eso? Pues necesitamos a los mejores alumnos, necesitamos a los mejores profesores, necesitamos las mejores instalaciones y los mejores laboratorios. Normalmente las universidades con más renombre se llevan casi siempre... Sí, el gato al agua. ¿No? El gato al agua, como se dice, ¿no? Sí. Bueno, es que es un sistema muy desigual. Claro, si tú tienes $1 millón de dólares, ¿se lo das a MIT o se lo das a otra universidad? Mira, la única empresa española que yo conozco que ha dado una cantidad en millones de dólares directas, así como a una institución universitaria, no como sponsor, no como patrocinio, sino como por filantropía, pura. Es MIT, una empresa española que podría decir el nombre, que ha dado... Entonces yo no sé si sigue dando durante cada año, da varios millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Pues esa empresa en cuestión creo que recibe una ventaja de asociar su reputación empresarial en un país como los Estados Unidos a una institución de esa naturaleza, por la vía de esa conexión. Ahí tiene un beneficio indirecto, o sea que es filantrópico, pero menos, creo yo, pero menos filantrópico. Tenemos escasos 4 minutos para terminar porque hay que ser puntuales. La gente que nos sigue querrá ir a casa. Espero que sigan todavía allí. 1 minuto cada uno, por favor, que pudieran dar un mensaje. Vamos a empezar por Javier para que cierren nuestros invitados, ya que estamos en la casa, Javier. Y un mensaje esperanzador. El mensaje, yo soy un poco pesimista, debo decir, en relación con una explosión de todo esto. Sin embargo, creo que la clave está en lo que ha dicho Carmen, y no sé si la quito su comentario, pero desde luego los esquemas de financiación de las universidades públicas están cambiando, vamos a modelos de financiación distintos, y en ese juego también el fundraising, la filantropía, la donación de los antiguos alumnos, etcétera, puede tener un papel que es necesario desarrollar de una manera profesional, teniendo en cuenta consideraciones éticas, consideraciones económicas, consideraciones vinculadas a
la utilización eficiente y eficaz de los recursos obtenidos por esta vía, y en todo caso seguramente no nos queda más que mejorar en relación con este apartado, porque la situación de partida que tenemos en el sistema universitario español es tan baja que desde luego si algo cambia, cambiará para mejor. Carmen, aprovecho igual, hay una pregunta para ti. Bueno. Que acaba de llegar a última hora, sí. De Pau Fernández, de la Universidad de la Pompeu Fabra. Dale, saludos. Bueno, saludos, Pau. Pregunta para Carmen Pérez Esparreig, gran conocedora del panorama fundraising de las universidades españolas. Pregunta directamente, ¿se sabe si ha habido progresos en la elaboración del libro blanco sobre mecenazgo universitario que impulsaba la Comisión de Transferencia y relaciones con la sociedad de la Conferencia de Consejos Sociales? Sí, ha habido grandes progresos y bueno, creo que la presentación va a ser, no me quiero adelantar, en noviembre. O sea que está muy próximo, mediados, finales de noviembre. O sea que tendremos buenas noticias. Al hilo de lo que comentaba Javier y enlazando con lo que has dicho, no es que me pises la conclusión, pero yo pienso que el fundraising va a ser una financiación muy complementaria, muy complementaria, nunca alternativa a las universidades, muy complementaria, pero con grandes posibilidades en el caso español, y espero no equivocarme. Y para eso solamente hace falta una cosa, y es que creamos, como han hecho los ingleses y como llevan haciendo mucho tiempo los norteamericanos, ¿no?, que el fundraising es estratégico. Hay un documento muy bonito que se llama Strategic Fundraising, es decir, introducirlo un poco en el ADN de las universidades, de la manera que sea, haciéndolo a la filosofía de cada universidad, de cada misión de cada universidad. Y bueno, pues que yo creo que ahí está la clave de futuro también. Luis, también hay una pregunta para ti, también de Pau Fernández. Si hay algún estudio en Estados Unidos sobre el impacto del fundraising en la desigualdad entre universidades o desigualdad territorial. O sea, creo que es un poco, otra vez, la encuesta esta de benchmarking a la que me refería antes, creo que habla un poco por sí misma en ese sentido. No conozco ningún estudio específico, pero cuando ves lo que se recauda en un Princeton, en un Yale, en un Harvard, es varios órdenes de magnitud superior. Por otro lado, parece que, o sea, en muchos otros sitios, claro, querrían tener más, pero realmente es una fuente, sigue siendo una fuente muy importante, y se construyen edificios y se dan becas, o sea, aún sin ser Harvard, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que realmente hay mucha oportunidad. Y creo que para el comentario final es que desde mi punto de vista, así un poco de afuera, ¿no?, un poco, veo aspectos difíciles, pero también veo aspectos con oportunidad extraordinaria, como es un asunto numérico del número de exalumnos. Creo que la gente se quiere participar, o sea, surgen asociaciones de antiguos alumnos de manera espontánea y están organizados y son importantes. Creo que existe la filantropía en otras áreas en España. Creo que la ley de mecenazgo, al incentivar las donaciones recurrentes, plurianuales, eso es una fuente muy importante, o sea, eso es un punto fuerte, quiero decir, ¿no? Importante, así que no todo lo veo como negativo, creo que hay sus pros y sus contras, ¿no? Pues hemos llegado al fin, son las 6:32 creo, hemos pasado 2 minutos. Nuevamente gracias a todos, gracias a los que seguisteis el debate en el directo, a través del chat, a través de las redes sociales. Gracias sin duda a los ponentes que habéis hecho una labor realmente buena. Gracias a todo el equipo de la Cátedra UNESCO que se ha volcado en esta tarea. Queremos hacer más, os iremos contando, y gracias al GATE por su inestimable colaboración para poder llegar a todas partes. Os informaremos también cuando los materiales estén disponibles a través de nuestra página web, y os lo informaremos por las mismas vías por las que os enterasteis de esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.